que es de Casa de Adoración y Restauración Kainos. En el día de hoy vamos a continuar con la prédica que Víctor Dané estuvo hablando el domingo pasado. Y vamos a agregarle algunos puntos donde Dios me fue revelando algunas cosas. Al final nos desviamos un poquito porque a veces uno quiere hacer algo, pero el Espíritu Santo es quien dirige. Y cuando nos permitimos que Él nos dirija, pues las cosas van a salir como Él quiere. Bien, entonces, Víctor Dané hablaba de dónde está puesta tu fe, ¿verdad? Él hablaba de la Torre de Babel, donde se describe en Génesis 11, 1, 9. Para hacerle memoria y refrescarle un poquito, le voy a leer un poco de lo que él hablaba. Dice que después del diluvio, Dios le ordenó a la humanidad: fructificad y multiplicad. Vamos a ampliar un poquito. Esto me ayuda. Ok. Y multiplicad y llenad la tierra. Eso está en Génesis 9:1. La humanidad decidió hacer exactamente lo contrario. Y dijeron: vamos a edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 14:4. La humanidad decidió construir una gran ciudad y congregarse todos allí. Ellos decidieron construir una gigantesca torre como símbolo de su poder para hacerse un nombre. Lo pueden buscar en Génesis 14:4. Esta torre es recordada como la Torre de Babel. Algunos maestros de la Biblia creen también que Dios creó las diferentes razas de la humanidad en la Torre de Babel. Esto es posible, pero no se enseña en el texto bíblico. O sea, el texto bíblico no lo describe específicamente. Parece más probable que las diferentes razas existían antes de la torre. Desde la Torre de Babel, la humanidad se dividió basándose en el idioma y posiblemente en las razas, y se establecieron en varias partes del mundo. Recuérdense que los hijos de Noé se fueron esparciendo y cada quien tuvo su familia, fueron procreando, y así sucesivamente, y se entiende que de esta forma se produjeron todas estas razas. El relato de la Torre de Babel en Génesis 11, 1, 9 nos dice que en este entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Pero por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Estos versículos nos proporcionan más detalles sobre el tiempo cuando los idiomas estaban confusos. Génesis 10 nos habla de diferentes idiomas. Génesis 11 nos dice cómo se originaron los diferentes idiomas. Dios tenía un propósito para la humanidad. Dios ordenó a la humanidad: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Por eso el hombre quería ser famoso y evitar ser dispersado por toda la tierra. La finalidad de hacer esta torre para no dispersarse y todos supieran a dónde ellos estaban, ¿verdad? De esta manera se les ocurre la maravillosa idea, según ellos, de construir esta torre, pero no se daban cuenta de que en ellos estaban llenos de soberbia. Génesis 11:5 nos dice que el Señor bajó. ¿Qué hizo el Señor? Bajó, así dice su palabra, para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Pero luego en Génesis 11:7 también dice: será mejor que bajemos. Y si en una el Señor bajó, en la otra, ¿qué hizo? Se supone que subió, porque para volver a bajar él tiene que haber subido. Entonces aquí no dice que el Señor no estaba solo, él dice bajemos, ¿verdad? Entonces, a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y ustedes dirán: ¿y no hubiese sido mejor que el Señor le hubiese permitido continuar, que ellos entendieran todo, como hoy en día, que a veces tú vas a los Estados Unidos y pasa una vergüenza porque no sabe nada de inglés,
O va a otro país y no entiende nada y tú dices, ¿y ahora cómo yo pido la comida? ¿Cómo pido esto? ¿Cómo voy a un supermercado? Porque me da trabajo. Gracias al Señor que se inventaron las aplicaciones porque, ¿verdad? Antes daba trabajo comunicarse, ¿verdad? Imagínese, usted va a pedir agua, un poco de leche a un supermercado y le pide agua de mu. Ya usted sabe. What is the move? Tú le dices. No lo van a entender nada. Asimismo en Génesis 11:7, perdón. ¿Qué quiere decir el versículo Génesis 11:7? Donde dice que el Señor bajó y confundió los idiomas. Dios señala el hecho de que la humanidad es capaz de realizar un mal enorme si sus naturalezas pecaminosas se alinean en un solo pensamiento. Y por ahí donde estaba la situación. Ellos se iban a alinear en un solo pensamiento, una sola idea, y eso lo que estaban haciendo era llenándose de soberbia. Ahora bien, cuando leemos este texto, este versículo, Dios no está intentando disminuir el potencial de la humanidad para lograr cualquier bien, sino que está muy preocupado por su potencial de lograr cualquier mal. Eso es lo que le pasaba con ellos. El Señor estaba preocupado del mal tan grande que ellos podían provocar. Gracias al Señor que el Señor ha tocado muchos corazones en el transcurso de la historia. Porque si el hombre con esta soberbia, imagínense cómo están estas potencias con todos estos misiles nucleares, todas estas cosas. El hombre tiene armas suficientes para clavar el planeta en minutos. Pero porque existe un Dios en el cielo, tenemos el planeta sano y salvo, gracias a Él. La pastora me dijo que hablara de la Torre de Babel, de cómo fue construida, cómo fue edificada, cómo eran los cimientos, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo estaba estudiando todo esto para explicarle a nivel de ingeniería cómo se hace todo esto, la importancia de hacer buenos cimientos, la importancia de todo esto, el Espíritu Santo me dijo, ¿y para qué? ¿Para qué? Si la verdadera construcción tenemos que hacerla por dentro. Si los verdaderos cimientos es dentro que debemos construirlo. No es aprender a edificar una casa, no es aprender a edificar una torre. Donde debemos aprender a edificar es dentro de nosotros. Ahí es donde están los verdaderos cimientos. Y quien nos enseña a edificar eso es el Espíritu Santo. No es Delvi Velázquez. Es el Espíritu Santo que se encarga a través de su palabra, de la palabra de Dios, de que esos cimientos se hagan correctamente. De que tus cimientos estén puestos ¿en quién? En Jesús. En Jesús, porque Él es la roca firme donde debemos estar cimentados. Él es la roca firme donde debemos estar seguros de que allí no va a haber un tsunami, que no va a haber un terremoto, que no, por más cosas que vengan, vamos a estar arraigados en la fe, pegados allí donde nada nos va a mover. Crear unos cimientos tan fuertes que por más cosas que veamos, por más cosas que sintamos, por más que el enemigo quiera engañarnos, de allí no nos movamos. Recuerden que David decía en sus salmos que él estaba atribulado y a veces vienen tribulaciones. Tú dirás, pero pastor, ¿y cuándo vienen tribulaciones? Cuando la nevera está vacía y tú no tienes un centavo para pagar, para comprar nada. Cuando ni siquiera para comprar un botellón de agua hay. Cuando un hijo tuyo está enfermo, por más dinero que tú tienes, no puede pagar su salud y tiene que arrodillarte y postrarte. Y ahí que se dan cuenta cuando uno está verdaderamente cimentado en la fe. Donde te entran unos nervios y tú dices, y ahora, Señor, y el enemigo quiere atribularte en tu mente. Y ese es el momento de sacar tus almas y ponerte la armadura de la fe. Ese es el tiempo donde tú tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento de tribulación, llegue ese momento de enfermedad, llegue ese momento de tristeza, llegue ese momento de dolor, tú digas, Señor, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, como le llegó a Job. Y Job solo dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Y todavía decía en su introducción, ¿dónde está puesta mi fe? Y ahora yo les digo, ¿dónde debo poner mi fe? ¿Dónde la pongo? Muchas personas vienen nuevecitos a la casa y no saben. No saben porque no conocen de Cristo, no conocen de Dios, no conocen nada. Pero vamos a seguir con el tema. Dice, ¿cuál fue
el pecado del pueblo de Babilonia. Daniel decía que era la soberbia, ¿cierto? El diccionario nos dice que la soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a todos los demás. También podríamos referirnos a una persona arrogante, altiva, vanidosa o prepotente. ¿Conocen a alguien así? Cuando tú quieres saber que una persona tiene soberbia, dale dinero y poder. Yo recuerdo que hay un tío mío que siempre dice, tú quieres saber qué tan serio es una persona, ponlo en una posición alta y déjalo que administre dinero. Porque esta persona tuvo 35 años y nunca le puso la mano a nada, manejando los millones del Estado. Y ese es su mayor orgullo, decir, nunca lo toqué, nunca le puse la mano, nunca. Y donde estaba limpiaba. Él arrasaba con todo el que estaba robando o todo el que estaba haciendo algo, arrasaba con todo. De hecho, el gobierno lo utilizaba a él para limpiarlo cuando querían limpiar algo. Por su honestidad y por su honradez. ¿Qué es la soberbia según la Biblia? Vamos a leer. La soberbia, a veces llamado vanidad, orgullo o arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad, Adán y Eva. Esto lo podemos encontrar o lo podemos ver en Génesis 3:1. Pero ¿qué nos enseña Jesús en Mateo 20, del 20 al 27? Normalmente como humanos que somos, siempre andamos buscando posicionamiento, andamos buscando lugares de privilegio, lugares donde nos vean, y no nos gusta que nos pongan en lugares donde nadie nos vea, lugares que entendemos humanamente que son para denigrantes, lugares que no, yo no me merezco eso, no. Al contrario, cuando le servimos al Señor, no importa el lugar donde te pongan, lo único que hay que hacerlo es con agrado, porque a veces te ponen en un lugar alto y lo que vas a pasar vergüenza allí. La misma palabra dice que uno te invitan a un lugar y dice, siéntate atrás. Y espera, si te toca el asiento delante, te van a llevar adelante, dice su palabra. Léanla para que vean. ¿Por qué? Porque si te sientas adelante, vas a pasar vergüenza cuando te paren y te manden para allá atrás. Y a lo mejor te vas a quedar parado porque ya se llenó el lugar, la parte de atrás también se llenó, el que te tocó a ti. Entonces, hay que tener cuenta de eso. Dice en Mateo 20, del 20 al 27. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto a ellos, significa que ella fue con sus dos hijitos, sus dos pollitos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Me imagino que se arrodilló porque Jesús estaba sentado, ¿verdad? Y le pidió un favor. Dice, ordena que tu reino, uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como dicen los muchachos de ahora, estaba haciendo su diligencia. ¿Cierto? ¿Verdad? Ella estaba ya, tú sabes, buscándole lugares a sus hijos. Y Jesús le respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo. Respondió Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Porque ya Jesús sabía a dónde iba. Y ellos le dijeron, sí sabemos, sí podemos. ¿Pueden acaso ustedes beber? Y dicen, sí podemos, nosotros sí podemos, porque no entendían lo que estaba sucediendo. Pero Jesús en toda su sabiduría le dijo, les aseguro que beberán de mi copa. Le dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los dos hermanos y Jesús les llamó. Para que no se armara algo, hay una discusión o algo, Jesús los llama a todos y le explica, porque parece que no estaban entendiendo en ese momento, que no se trataba de posición, no se trataba de un lugar, no se trataba de yo soy el mejor o yo soy el favorito. No, en ese momento, dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse más grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Entendieron esa palabra? Voy a repetirlo.
El que quiera ser primero, vamos a ver, al contrario, el que quiera hacerse grande, si tú quieres ser grande entre ustedes, deberá ser servidor. O sea, si yo quiero ser bien grande, quiero estar en una posición alta, simplemente sirve. Sirve y estará en una posición. El rey se sentaba en la posición más alta, ¿cierto? ¿Y dónde estaba el copero? Al lado del rey. Ya él estaba en una posición alta también, cumpliendo otra función, pero estaba en una posición alta. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Tú quieres ser el primero, sé esclavo de los demás. Sirve a los demás, sirve a tus hermanos, sirve en tu casa. Sé el mejor servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Jesús, siendo rey, vino a servirnos, vino a dar, se dio a sí mismo, entregó su cuerpo, entregó todo, lo entregó. Todo lo entregó, vino a servir. Y si queremos llegar o asemejarnos a la estatura del varón perfecto, ¿qué debemos hacer? Hacer lo que él hacía. Cristo quiere que seamos como él y que en nuestro corazón no le demos cabida a la soberbia, a la vanidad, al orgullo o a la arrogancia. Que no le demos cabida nunca a eso. No importa la posición donde nos pongan, no importa el lugar donde estemos, no importa donde que lleguemos y haya un seguridad allí y porque él es seguridad debemos pisotearlo, como he visto mucha gente que lo hace. Yo recuerdo hace poco, le voy a dar esto como testimonio, fueron la gente de Protecon a mi casa por una situación que hubo de la factura. Ustedes saben que le llega el triple a uno, doble, triple y así. Entonces fuimos, lo reportamos en Protecon y mandaron unos supervisores. Y la palabra de los muchachos que fueron allá dicen, la primera persona que nos tratan bien cuando nosotros vamos a ofrecer un servicio son ustedes. Yo me quedé, pero ¿y cómo así? En Arroyo Hondo. Porque la mayoría de personas cuando ellos van, le dicen todas las barbaridades del mundo y ellos lo único que están cumpliendo es su trabajo. Ellos no fueron los que subieron la factura. Ellos no fueron ellos no tienen en su corazón la intención de hacernos un daño. Simplemente fueron a verificar el contador a ver si había algún problema, que de hecho sí lo había. Todavía no nos ha llegado el reporte, pero ellos se dieron cuenta que sí lo había una situación en el contador. Pero ahí se demuestra de cuándo el Espíritu Santo está trabajando contigo. Cuando tú vas con amor, con agrado, hasta le ofreces un vaso de agua si es posible. Y eso es lo que lo que Cristo quiere que hagamos nosotros. Dice que el primer pecado cometido fue un acto de soberbia y este lo cometió Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Dios lo que quiere es que demostremos que Dios lo que quiere de nosotros es que desarrollemos su verdadera esencia. ¿Y cuál es la verdadera esencia del Señor? Que seamos como Jesús. Y para parecernos como Jesús, ahí está el fruto del Espíritu Santo. Cuando aplicamos el fruto del Espíritu Santo, nos estamos pareciendo a Jesús. ¿Cuándo? El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Es amor, alegría, paz, paciencia, ¿qué más? Amabilidad, bondad, felicidad, humildad y algo que mucha gente a veces se le va rápido. El enemigo es así que lo ciega y se le va, que es el dominio propio. A veces el dominio propio con los hijos de uno se le va de repente a uno, ¿verdad? Pero uno vuelve y lo toma de nuevo y dice, Señor, ¿verdad? Entonces ese dominio propio debemos de tenerlo. Cuando desarrollamos esto y aplicamos esto todos los días, nos estamos pareciendo a Jesús. Estamos caminando en santidad porque estamos aplicando esto y estamos matando el yo que hay en nosotros para poder parecernos a Jesús. Le daré dos claves para desarrollar el fruto del Espíritu. ¿Quién quiere conocerla? Vamos a ver cuáles son esas dos claves. La primera es morir al pecado. Y la segunda es vivir por el Espíritu. ¿Quién quiere saber lo que es morir al pecado? Vamos a ver, gloria a Dios. Los de Zoom no están viendo todas estas manos que se están levantando aquí. Vamos a tener que poner una doble cámara así que se pueda ver todo eso. Gloria al Rey. Yo me imagino que allá lo están levantando su mano también. Dice así: la paga del pecado es, eso lo dice Romanos 6, 23. Dice, crucificar la carne
con sus pasiones y deseos. Esto significa negarse a las tentaciones y deseos pecaminosos que nos alejan del Señor. Eso es lo primero que debemos hacer. Crucificad la carne. Lo segundo es arrepentirse de los pecados y buscar el perdón de Dios. Cuando venimos aquí y recibimos al Señor como nuestro Dios y Salvador, estamos buscando el perdón de Dios. Estamos acercándonos más a Él. Estamos activando ese Espíritu Santo que hay en nosotros y dándole el control a Él de que Él sea quien nos domine a nosotros, que Él sea quien nos dirija a nosotros. Reconocer nuestras fallas y recibir la gracia de Dios que nos libera del pecado. Recibir esa, es por gracia, señores, que Él nos libera del pecado. Borra todo pecado, borra todo eso. Y cuando nos bautizamos, usted es una nueva criatura. Dice en Romanos 6:23 que confiemos en Cristo. Dios nos da crédito por la vida perfecta y sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos da crédito a nosotros? ¿Por qué dice que nos da crédito? Porque Jesús pagó. Y como Él pagó, ahora con ese pago que Él hizo nos da crédito. Vengan ustedes también. Nos acerca a nosotros. Lo que Él pagó, debimos haberlo pagado nosotros, debimos haberlo sufrido nosotros. Los latigazos que a Él le dieron y todo lo que le hicieron, nos tocaba a nosotros. Esa crucifixión nos tocaba a nosotros. Y Él se entregó por nosotros. El resultado es una vida eterna con Él. Y Él, compartiendo su gloria, se nos ofrece de nuevo como un regalo. Cada día que tú abres los ojos, Él está ahí nuevamente ofreciéndote ese regalo, ofreciéndote ese regalo, ofreciéndote el regalo de que compartas más con Él, de que lo busques más, de que vayas a su presencia. Ya no tenemos que esperar que vaya un sumo sacerdote por nosotros y entre a una tienda de campaña. No, podemos hacerlo nosotros, pero el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que nos levantemos tempranito y vayamos a su presencia y lo busquemos. Él no quiere que hagamos esto. Ahora, número 2, vivir por el Espíritu. Vamos a ver qué es vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Someternos a la dirección del Espíritu Santo nos permite desarrollar las cualidades de nuestro amado Jesús. Si usted quiere aplicar el fruto del Espíritu Santo, tiene que permitir que Él more en ti, que Él vive en ti, que sea Jesús quien te dirija. Porque cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos que se mantuvieran juntos, que algo más grande que Él iba a venir, o sea que algo mayor iba a ser, porque Él como humano no podía hacer lo que el Espíritu Santo sí podía hacer. Por eso Él decía, mayores cosas que yo ustedes harán. Por eso es importante conocer al Espíritu Santo. ¿Y cómo conocemos al Espíritu Santo? Teniendo más intimidad con Dios. Porque así como el Espíritu Santo se entristece y se va apagando. Hay una forma de apagar el Espíritu Santo y a veces no nos damos cuenta cómo lo hacemos. Cuando una persona comete un pecado, siente remordimiento. Cuando lo comete por segunda vez, siente un poquito menos de remordimiento. Cuando lo comete por tercera vez, ya se está acostumbrando y el Espíritu Santo se está apagando. Ya Él no te avisa, ya no te dice que lo está haciendo mal, porque ya se hizo costumbre en ti. Y por eso es importante reconocer, ir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado y genuinamente arrepentirnos. El fruto del Espíritu Santo no se produce de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, es ejercitando eso, sino que es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Es un crecimiento continuo, continuamente. Wow, Señor, fallé en esto y vuelvo y lo intento, y vuelvo y lo intento, y vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago. Que se haga un hábito en ti, el fruto del Espíritu Santo. Que se haga una vida en ti, el fruto del Espíritu Santo. Al morir el pecado y vivir por el Espíritu, podemos desarrollar las características de nuestro amado Jesús y experimentar una vida llena de Él. ¿De quién? Del fruto del Espíritu Santo. Jeremías 17, 9, 10 nos dice, más engañoso que todo es el corazón. Siempre habrá ese día que quiere engañar. Siempre vendrán las tentaciones. Y dice su palabra que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil.
Por eso debemos fortalecernos en el Señor, para cuando llegue ese momento de tentación, podamos ser fuertes y no débiles. Y hay muchas formas del enemigo tentar. El enemigo sabe por dónde nosotros cojeamos. Él sabe. Pero nosotros también debemos de reconocer dónde es para huir de la tentación, como dice su palabra. Si tú sabes que tienes un problema con los juegos, corre de ahí. Si tú sabes que tienes un problema con ir de compra a la tienda y gastar todo el dinero, no, corre de ahí. Si tú tienes un problema con la bebida, córrele a eso. Y no quieras ser fuerte porque ya yo soy cristiano y eso no me va a dominar. Y vienen y te ponen un vaso en la mano y ya se embromó el asunto. Entonces hay que correr. Quiero finalizar con esto. Como dice Lenny, que un cristiano tiene derecho a decir 4 o 5 veces que estamos finalizando, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, no permita que el enemigo te engañe, seduciéndote con los placeres que le gustan a la carne y cayendo en el pecado de la soberbia. Es donde no debemos llegar, a ser soberbios, porque es algo que empieza a entrar en nosotros de una manera sutil. Te ponen en un lugar y tú vas humildemente en ese lugar, pero poco a poco esa soberbia te va arropando poco a poco y llega un momento donde tú sin darte cuenta andas pisoteando personas. Porque fulano me cayó mal, porque fulano me hizo esto, porque fulano me hizo lo otro. No, no debemos ser así. Debemos ser humildes. Humildes. Debemos ser humildes y reconocer nuestro pecado ante Dios y reconocer que necesitamos su misericordia. Reconocer eso. Reconocer que su misericordia es lo que más debemos anhelar. Su misericordia, porque es por gracia. La oración, la intimidad y la lectura de la Biblia son esenciales para crecer en el Espíritu. ¿Qué cosas? La oración, la intimidad y el leer la palabra. Esas 3 cosas. Debemos mantenernos siempre en oración. Debemos mantenernos siempre en intimidad y leyendo la palabra. Las 3 cosas van de la mano. Esas 3 cosas van de la mano. Date el permiso para que Dios y la congregación te ayuden a vivir una vida piadosa. Darse el permiso. Aquí se ha hablado muchas veces de que si necesitan una asesoría, vaya donde su pastor. Si necesitan algo, vaya donde la pastora. ¿Qué sucede? Que a veces tenemos el temor de qué dirán, qué va a suceder. No, date el permiso. Y si no, ve a la presencia de Dios y habla con Él. Nosotros, por la experiencia que tenemos, quizás podemos guiarte. Te podemos guiar y te podemos ayudar. Pero la mejor ayuda la da Él. Porque todo lo que hacemos nosotros es porque Él nos va guiando, nos va orientando. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Yo sé que hay personas acá que se han desanimado porque entienden que no están viendo los resultados inmediatos. Entienden que no están creciendo espiritualmente. Entienden que están paralizados espiritualmente. Pero no es así. Poco a poco, mientras te mantengas viniendo a la casa, orando, leyendo la palabra, teniendo intimidad con Dios, no faltando al servicio, vas a ir creciendo porque algo se va quedando en ti. Yo recuerdo que Sergio me decía, papi, yo siento que no estoy creciendo, que yo me estoy quedando chiquito, porque todos mis compañeros son más grandes que yo. Pero es que él es el que menos edad tiene en el curso, todos le llevan 1 y 2 años. Pero los niños no saben cuándo están creciendo, porque es tan lento el crecimiento que no se dan cuenta. Por eso ustedes ven que van marcando siempre, buscan una pared donde marcan una rayita para saber cuánto van creciendo. Yo sé que la mayoría de aquí lo hizo, ¿verdad? Cuando estaba pequeño. Van marcando, los pediatras también hacen eso, van y lo miden para saber y conocer el crecimiento. ¿Qué sucede? Que en la fe no se ve eso, no podemos poner una rayita en la pared. Como no podemos poner una rayita en la pared, no sabemos cuánto vamos creciendo. Ahora, ¿cuándo tú sabes que está creciendo? Cuando se presentó una situación y lo pudiste resolver como lo pudo haber resuelto Jesús. Tú dices, estoy creciendo. Cuando alguien necesitaba algo y tú sentiste en tu espíritu que debías ayudarlo y lo ayudaste. Estoy creciendo. Cuando vino una tentación
de que fuiste a comprar algo a una tienda y el empleado te dijo, no, ve por atrás que yo te lo voy a dar más barata, ve, espérame allí. Algo que costaba 5,000 pesos, yo te lo voy a dar 2,000 pesos. Y tú dices, no señor, porque le estamos robando al dueño de la empresa. Y yo no me voy a hacer partícipe de eso. Estoy creciendo espiritualmente. Cuando no estoy pagando la luz, porque estoy enganchado ilegalmente, y ahora digo, voy a sacar mi contador y voy a pagar mi luz fielmente, estoy creciendo espiritualmente. Cuando nos ponemos a cuenta con las cosas terrenales, se van alineando todo lo espiritual. Y ahí viene el crecimiento. Ahí viene el crecimiento. Cuando un hermano tuyo te necesita y tú vas a la presencia de Dios e intercede por él para que el Señor lo ayude, hay un crecimiento. Vas madurando poco a poco. En la medida que ese crecimiento va aumentando, viene la madurez también. Viene esa madurez.